clase de hoy. Ok. El día de ayer estuvimos viendo toda la conjugación de la forma en T, nuestra famosa forma en T, que ayuda mucho en muchas estructuras, ¿no? En el idioma japonés, justamente para poder indicar algunas cosas como lo que hemos visto al inicio de la unidad que estamos estudiando esta vez, ¿no? O sea, habíamos visto que la forma en T la vamos a ocupar sobre todo con va a ser la forma predilecta, tanto para, como habíamos visto aquí, para pedir permiso, para dar permiso, para hacer peticiones, para indicar cuando algo está prohibido, o para elaborar frases que describen dos eventos o dos actividades. Entonces, habíamos visto que el uso primordial de la forma en T, estos son los primeros que hemos encontrado, ¿m? Pero van a haber muchos también a lo largo de todo el curso, ¿no? Tanto de N5 como N4 posteriormente para los que continúen. Entonces es necesario empezar a entender bien la conjugación y sobre todo empezar a aplicarla de la forma correcta. Ahora, voy a empezar el día de hoy, ya que ayer terminamos con los ejercicios, si no me equivoco, con los ejercicios de conjugación. Creo que los terminamos o nos quedamos en alguno. Los terminamos, Sí, profe. ok. Entonces vamos a pasar a ver la otra parte de uso en este caso de la forma en T. Y es el primer tema, ¿no? Para pedir, por favor, algo, ¿m? Para hacer una petición educada en este caso. Entonces tenemos aquí, ¿cómo leemos el título? Te kudasai. Hai, te kudasai. Vamos a utilizar la forma en T, justamente de los verbos, más kudasai, para hacer una petición educada a alguien más. Es como decir, por favor, haz esto para mí, haz tal cosa para mí o haz la acción verbal en ese caso, ¿no? Para mí o para alguien más, dependiendo de lo que queramos decir. Yo aquí tengo dos ejemplos. Yo aquí tengo dos ejemplos en los cuales se utiliza esta forma en T seguido de kudasai. Vamos a ver a ver quién me podría ayudar con la lectura del primero. Onegaishimasu. Yo. Dozo. Ay, ¿quién dijo yo? Adelante, adelante. Ah, gracias, Gaby. Kyo ga. Ay, yo. Ujú. De kudasai. Mm, Faltó la partícula. Yo. Oh, Ah, ok. Hai. Kyokasho o yonde kudasai. Kyokasho o yonde kudasai. Kyokasho habíamos dicho que significaba libro de texto, o libro por ejemplo, el libro principal del curso. Kyokasho. Yonde es la forma en T de qué verbo. yomu. Yomu. Y pues con el kudasai estamos pidiendo por favor, ¿no? A esa persona o a alguien de que lea el libro de texto. Kyokasho o yonde kudasai. Por favor, lee el libro de texto. Vamos a ver la frase número 2, por favor. ¿Quién la lee? Yo. Dozo. Sumimasen. Chotto oshiete kudasai. Hai, y des. Sumimasen. Chotto oshiete kudasai. Por favor, perdón, disculpa. Enséñame un poco, por favor, ¿no? Chotto oshiete. O enséñame esto, por favor. También te podría ser. ¿Mm? Entonces, la forma en T de cualquier verbo seguido de kudasai es como decir, por favor, la acción verbal. Tabete kudasai, por favor, come. Yonde kudasai, por favor, lee. ¿Cómo diríamos, bebe, por favor? ¿Cómo quedaría? Bebe sería nomu. Non de kudasai. Mande kudasai. Hai, y des. Bien, entonces así de simple, no hay que acordarnos de la estructura seguido por kudasai para poder hacer peticiones educadas, ¿no? Esto lo van a escuchar por en muchos contextos, no solamente
en contexto formal, sino también en contexto informal, en un contexto más coloquial, no sé, se usa mucho. ¿Mm? Vamos a intentar practicar de lleno con esto, pero antes de ir a ver los ejercicios, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. No, pero creo haber recordado que como que ayer íbamos a como ponernos de acuerdo de la clase. ¿Qué Ajá, falta? ok. Sí, sí, sí. Gracias por hacerme acuerdo. Luego, si quieren, podemos ponernos de acuerdo ahora. No sé. ¿Sí? Porque podríamos intentar ver, a ver, les quiero dar yo mi disponibilidad mía de horarios, ¿no? Porque últimamente está variando mucho. Entonces, por ende, tengo muy poco tiempo disponible. Así que van a tener que ser en uno de esos momentos que tengo disponibles, si es que a ustedes les parece bien. Solo que, si más bien me esperan, en un rato les envío por WhatsApp qué huequitos tengo durante el día, ¿no? Para poder ver si en uno de esos les parece bien para recuperar la media hora. ¿Vale? Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿alguna otra duda conectada al tema o a los anteriores que quieran preguntar? Yep. ¿No? Eh, Ok. Entonces, a ver, vamos a pasar a los ejercicios. Nihongo hanashite kudasai. Por favor, hablen japonés. Un ejemplo de frase utilizando te seguido de kudasai. ¿Mm? Vamos a ver aquí cómo vamos a estructurar las frases que te pide. Tenemos frases en español, vamos a traducirlas al japonés utilizando justamente la forma en te. Hai. Ichiban, número uno. ¿Cómo podríamos escribirla? ¿Cómo podríamos decirla? Okite kudasai. Okite kudasai. Atenta que aquí no hay doble T, es okite. No, kiru es un verbo en ru, entonces quitamos toda ru y añadimos te. Okite kudasai. Ahí está el primero. Niban, número dos. Ite kudasai. No, de nuevo. Si dicen kite kudasai es el verbo cortar, ¿no? Entonces están diciendo por favor corta. Es Kite Kudasai. Kite. Kite kudasai es la I que se alarga en este caso, ¿no? Es del verbo kiku, ¿no? Escuchar. Kite kudasai, por favor escucha. Samban, Hon o yote kudasai. muy chido. Ah, sí, Hon o yote kudasai. Yeah. ¿Cómo es la forma entera del verbo yomu? Lo acabamos de ver en el ejemplo. Ay, ay, ay. Yonde. Sabes. Entonces, de nuevo. Hon o yonde kudasai. はい。今後読んでください。いいですね。次に、4番。Shashin o mite kudasai. Perfecto. 写真を見てください。5番。Por favor, trae tu libro. Mm, ya vamos con el 6. El 5. 5. Hon o motekite kudasai. Sí. 本を持って
Shite kudasai. Chotomate. Quite. Kuru es irregular. Si dices quite, sigue siendo el verbo cortar. ¿Cómo quedaría? Mm, Quite. 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 Ok. Motte quite. Motte quite. No, Ok. la duplicar, la consonante duplicada está en la parte inicial. Motte. Ok. そうです。はい、6番、número 6. Por favor, enséñame kanji. Kanji o oshiete kudasai. Perfecto. Kanji o oshiete kudasai. Y desne. 7 番, por favor, devuélveme el libro. Ya pasaron 3 meses. Ay, yo no recuerdo tener, o el verbo de devolver. ¿No? ¿No? No recuerdo. No es No. sensei, hon o kaeshite kudasai. So des. Hon o kashite kudasai. Ay, ¿puede volver a repetir cómo era devolver? Kaesu. Kaesu Gracias. sería la forma definitiva, ¿no? Del verbo. Kaeshite, formente. Hon o kaeshite kudasai. 8, por favor, habla más lento. Y esto lo tienen en ese documento que yo compartí al inicio del curso, donde habían algunas expresiones útiles para utilizar en clase. Ahí todos viendo sus archivos. Ah, capaz no está. No, no está, no lo añadí. Sorry. Les voy a decir, aquí está con un adverbio, ¿no? Más lento es yukkuri. Yukkuri. ¿Cómo? Yukuri. Déjame que se los escribo en el chat. Uy, perdón. Yukkuri, no con F. Yukkuri. Ay, no. Yukkuri, Dios. Ok. Yukkuri. Ese significa más lento, ¿no? Entonces habría que simplemente añadirlo antes del verbo y en su forma en T. ¿Cómo quedaría? Yukuri, entonces es un adverbio. Sí, sí. Ok. Mm. ¿Cómo quedaría ahí la frase? Yukuri hanashite kudasai. Ok. Yukkuri hanashite kudasai. Y des. Bien. Vamos a ver la siguiente, número 9. Por favor, ven conmigo. ¿Sería con Kuru? Ahí. Sí. Ok. Mm, ¿Y cómo se diría como conmigo? ¿Cómo se diría conmigo? A ver. Aquí es de lógica más que todo. ¿Cómo? Watashi o No. kuru, ¿no? No. No podemos ponernos a nosotros como objeto directo de un verbo de desplazamiento. Ok. Habría que utilizar ahí un poquitito más la capacidad de transformar a lo japonés. O sea, si nosotros estamos pensando una palabra que quiere decir conmigo, pero recuerden que conmigo no existe en japonés, ¿no? Para nosotros indicar Oh. alguien con, usamos partículas, usamos otras palabras, ¿no? Por ejemplo, ishoni. Ishoni quiere decir Ishoni. la persona y yo. Entonces, en este caso quedaría con ishoni. Sería correcto, ¿no? Ishoni, ¿qué cosa? Kite kudasai. ¿No?
Kite es corta, entonces quiere decir cortemos juntos. Ah, Hay un error de pronunciación. Kite. 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 Entonces, Ishoni kite kudasai. Bueno, pues, Atentos, Ishoni kite kite kudasai. kudasai. Entonces ahí quiere decir, por Hai. favor, ven conmigo. Hey, Yuba, por favor, llámame mañana. Mm, 明日電話してください。いいですね。明日電話してください。Muy bien. Ahí. ¿Cómo se decía llamar? Perdón. Denwa suru o denwa o kakeru. Cualquiera de las dos está bien. Denwa suru Gracias. o denwa o kakeru. Hai. Última, por favor, trae a tu amigo. Tomodachi o うん。据えてきてください。¿Utilizaste suete kuru? お連れてきて Tsurete kuru. そうですね。くる Tsurete kuru es la forma, ¿cómo se dice? Definitiva del verbo. ¿Quieres acá? Hai. Entonces aquí la forma en te está bien. No, lo que te estaba diciendo es simplemente que está bien. No te preocupes. ¿Quieres acá? Hai. Surete kuru es este verbo que significa justamente como llevar, ¿no? Perdón, traer más que todo, ¿no? Llevar a alguien. Es para utilizarlo con personas, ¿ok? Sobre todo. No es un verbo compuesto con el verbo kuru. Surete kuru es justamente, ¿no? Llevar a alguien. Llevar o traer a alguien, dependiendo. Hai. ¿Quieres acá? Hai. Sí, ¿hay alguna pregunta o duda por el momento con esta estructura? いいえ。 Yeah. いいえ。 Ok. Entonces, ¿cómo podríamos decir también algo un poco más? Por favor, prepárame sushi. S- ¿Cómo se prepara? Escucho sus clics del diccionario. Preparar, ¿cómo se dice? No sé. A ver, recuerden que en este caso tiene que ver con el verbo de cocinar, ¿no? ¿Cómo se dice cocinar? ¿No? Mm, Ninguno se acuerda. No. A ver, yo voy a buscar a ver si lo hemos encontrado, porque si lo hemos encontrado, entonces los voy a poner 1000 veces en el examen. ¿Nos va a ¿Dónde golpear? está? Sí, de hecho, gracias por hacerme acuerdo. ¿Dónde les puedo enviar? Acá está. No, ajá. Para mí que sí está, porque yo recuerdo haberles explicado la diferencia entre ryori o suru, cocinar, y ryori o tsukuru, preparar. Ambos tienen la acepción de cocinar, ¿no? Como que algo para que cocinas algo que vas a posteriormente a ingerir, a comer. Ahora, ryori o tsukuru se utiliza más cuando involucramos un cocinar muy, muy manual. O sea, por ejemplo, cuando preparamos un pastel, cuando preparamos sushi, cuando lo que preparamos involucra el uso mucho de las manos de alguna forma. Mientras que ryori o suru es cocinar en general, pero últimamente está siendo más relegado al uso de cosas tipo que son medio de cocina automática, o sea que
Por ejemplo, cuando uno cocina arroz, nomás lo pones y ya está, ¿no? Cuando cocinas, no sé, huevos, lo mismo, ¿no? Cuando cocinas maruchan, lo mismo. Entonces, eso no involucra mucho uso de mucha manualidad más que todo. Pero al preparar sushi sí o sí hay que estar allí pendientes, ¿no? De el arroz que esté bien, cortar el pescado, poner los ingredientes, hacerles el rollo, no, luego cortarlos. O sea, no es solamente que mágicamente, ya está el sushi. No, ya está porque ya lo preparé. Entonces, tsukuru. Se utiliza ryorio tsukuru en este tipo de construcción, porque involucra justamente más, ¿no? Más acción, por así decirlo. Entonces, ¿Cómo se por escribe? favor, diga. Sigue diciendo lo Mm, que estaba diciendo. ok. Cuando vamos a hablar de sushi, pues va a ser ryorio tsukuru o sushio tsukuru directamente. Se los voy a escribir en el chat. Ok. Ryorio tsukuru o sushio tsukuru. Preparar sushi. Ok. Mientras que la otra construcción es ryori suru. Ryorio suru o ryori suru. ¿Tienes acá? Hi. ¿Entendió? Ay, Mm. El verbo tsukuru de por sí solo existe y significa preparar, hacer, construir, y es el mismo verbo que se utiliza para decir construir edificios. Tatemono tsukuru. ¿Ok? Porque justamente no es que estemos preparando el edificio, sino que el verbo, su acepción principal de tsukuru es construir. ¿Ok? Entonces, justamente por eso se utiliza cuando involucramos en ciertas acciones mucha manualidad. ¿Tienes acá? Hi. ay, Mm. Entonces, ¿quién me ayuda con mi frase? Por favor, prepárame sushi. Sushi o tsukute kudasai. Si yo te digo esto, te digo, Ryorio tsukurimasu. ¿Qué te da a entender para modificar la frase que acabas de decir? Me has que dicho, sushi un o verbo, tsukute kudasai. ¿No? Entonces, ahí Ajá. te digo que hay algo que cambiar. Entonces, te doy la es, pista. Ajá. es un verbo en U. Es un verbo en U. Entonces, su forma en T, ¿cómo va a ser? Con doble T. Ajá. Tsukute Mm, kudasai. ok. Sushi o tsukute kudasai. Tsukute. Ahí. Ok, ok. Mm. Por si yo quiero decir, por favor, háblame en francés. O por favor, habla en francés. ¿Cómo quedaría? Francis era Franco. No, casi, casi, casi. Uransugo. Furansugo. Hai. Ujú. Entonces, Furansuo hanase te kudasai. mm, el verbo es hanasu. Tú lo que has conjugado es la forma entera del verbo hanaseru, que es el verbo potencial de hanasu y es otro. Es con igual doble T, Hanate. Hanate. No. Bien. Hanashite. Hanashite. Recuerden que los verbos en SU Ah, son shite en forma en T. Entonces, toda la cierto. frase. Furansuo
Ujú. o hanashite kudasai. Ok, Furansugo hanashite kudasai. Exacto. Si ahora quiero decir, por favor, escucha música en japonés o música japonesa. 日本語の音楽を、聞んでください。 No, ibas muy bien. No. Kiku, verbo kiku, ¿de dónde sale esa N? Atenta. A kiku se le quita toda Q. Doble con entonces- la I. Ajá, entonces, 聞いてください。 kite. Mm. 聞い Oh, て。 Nihon no ongaku o kite kudasai. はい。 Y ves. Arigato. Mm. ¿Se entendió? Hai. はい。 Ok, Hi. perfecto. Entonces, de mi parte va a ser todo por hoy. Si quieren crear una que otra frase para poderla corregir luego mañana o en el grupo, pueden hacerlo, enviar por allí. Y nos veríamos con ustedes mañana y para los que están en el taller esta noche. Cuídense, bonito día. Matasta. また明日。また明日。Matasta.